La mayor cantidad de islas que se van formando en el delta del Paraná hace millones de años son producto de una conjunción de movimientos naturales propios de nuestro ecosistema, que se dan al mismo tiempo. Por un lado, el río Paraná, caudaloso y de una longitud mayor a los 4.000 kilómetros, que transporta una elevada sedimentación de limo, arena y arcilla en suspensión hacia el río de la Plata, dándole también su color característico. Por otro lado, el río de la Plata, que se comporta como un estuario, es decir, como un pequeño mar, con sus propias pleamares y bajamares que generan corrientes. Este choque de corrientes y sedimentación es lo que da origen a las islas del delta. El delta de Paraná comienza más o menos en la zona de Rosario, un poquitito más arriba de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Estamos hablando de 300 y pico de kilómetros hasta llegar al río de la Plata. De ahí para abajo se fueron formando cada vez islas más grandes para luego terminar en islas más pequeñas. ¿Y por qué fueron más grandes y más pequeñas? Bueno, por la formación propia del río de la Plata. Y además, cuando el delta era pequeño, el río Uruguay tenía mucho más injerencia en la formación del delta. Entonces las islas eran de un tamaño mucho más grande que lo que se fue formando a partir ya del kilómetro 200 hacia la zona del río de la Plata, hacia la zona de San Isidro, podemos decir, que es donde hoy por hoy termina el delta del Paraná. Donde hoy tenemos río de la Plata abierto, vemos el horizonte todo agua, vamos a ver la costa enfrente, como pasa en las costas de San Fernando y de Tigre. Y más adelante en el tiempo aún, el río Luján y el delta va a llegar a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que sí, va a pasar mucho más tiempo, pero va a llegar. Lo que estamos viendo ahora, el avance que estamos vislumbrando ahora, lo confirma. Y el avance que venimos observando de los estudios del año 1730 en adelante, más lo confirma todavía. No hay manera de detenerlo, y es importante no detenerlo también. El proceso de formación, cómo nace una isla, lo podemos resumir bastante de esta forma. En determinados lugares, el río va a formar más sedimentación que otro, porque la fisonomía de esas islas se va a dar en función de las predecesoras, de las vecinas o de las hermanitas que están aguas arriba. Entonces, eso hace también que la fisonomía de una isla va a dar lugar a la fisonomía del arroyo que va a tener el frente sobre esa isla. Primero se empieza a sedimentar más material, luego empiezan a formarse solitos los famosos juncos, los juncales. Los juncos, el efecto que tienen es consolidar el terreno, consolidar para que cuando tenemos muchas corrientes de agua, eso permite, el junco permite que no se drene con tanta facilidad. Conforme se va consolidando toda esa formación de arena, arcilla y limo, que es en definitiva de qué está compuesto el fondo del río de la Plata, el lecho del río de la Plata y de las islas del delta, empieza a aflorar ya una isla consolidada. Y luego empiezan a aparecer las semillitas que van volando de las islas vecinas, las semillitas de los árboles y los arbustos. Entonces se empiezan a formar arbustos pequeños y luego empiezan a crecer árboles. La naturaleza misma va plantando sus propios árboles y arbustos a su gusto y necesidad, y luego ya tenemos una isla perfectamente consolidada. Todos los fines de semana cubríamos las regatas y salíamos a hacer desde las distintas categorías de vela hasta embarcaciones con quilla y cruceros. En una de esas salidas al Río de la Plata descubrimos que a la altura entre el límite entre San Fernando y San Isidro existía la formación incipiente de islotes. Por ese entonces mi padre, que tenía un amigo que era un periodista, investigador e historiador que se llamó Federico Quirbus, había realizado un estudio sobre cómo iba creciendo el delta del Paraná sobre la costa del Río de la Plata, y ese estudio que se realizaba en el tiempo, tomando cartas náuticas antiguas y proyectando lo que trasladaba tanto el Paraná Guazú cuanto el Paraná de las Palmas, fue haciendo mapas o cartas que iban pronosticando cómo se iban a formar las islas, y vaticinaba que para el año 2000 iban a estar a la altura más o menos de Vicente López. Este estudio, nosotros lo publicamos. Mi padre
le informa al intendente Melchor Pose, y Melchor Pose inmediatamente, el 10 de julio de 1988, tomó posesión de las islas. Y uno de los actos fundacionales que se nos ocurrió, o mejor dicho, que se le ocurrió a Cunio, que era un fervoroso defensor de la costa, le dijo: Melchor, tenemos que asegurar el tema este. Y Melchor rápidamente tomó la idea, y yo me acuerdo que le dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un acto fundacional. Y en ese momento yo me acuerdo que fueron hasta las islas y colocaron una bandera como símbolo posesorio de la tenencia de esas tierras. Pose, con muy buen criterio, la declaró de interés municipal. Al año siguiente, o sea, San Isidro tenía un legislador provincial en ese momento que era Serafín Ciapesoni. Él presentó en la legislatura bonaerense el mismo proyecto de jurisdicción, que esto, según data en el semanario, en el cual se decía cada cual lo suyo, fue en el año 89. La primera sección de islas, hasta entonces, por una ley del año 1888, decía que todas las islas en formación y a formarse pertenecían al municipio de Tigre. Entonces, ahí había una coalición de intereses entre lo que reclamaba con justicia Melchor Pose, ¿no?, sobre las islas en formación, enfrente a su distrito, porque lo enfrentaban. Tal es así que se tomó como parámetro la prolongación del límite de la calle Uruguay con el de la calle Paraná. Esa era el área que San Isidro reclamaba para sí. Todo esto, que comenzó en el año 89, esta presentación, el actual intendente de San Isidro, por entonces legislador provincial, Gustavo Pose, logra que finalmente la jurisdicción de esas islas queden definitivamente para San Isidro. La ley de sección de islas es una ley errada, que no atendía el tema de que el delta crecía, y entonces puso primera sección de isla del Tigre, pero era porque el delta estaba en el Tigre. No atendió que después iba a avanzar sobre todo el resto de los municipios. La actual ley, la que conseguí darle media sanción en el año 97 y que después en el acuerdo de los intendentes, cuando me tocó asumir, formamos la región metropolitana norte. Esa ley tenía dos: una, la sección de islas, que era lo que pedía San Isidro, y ahí fuimos al acuerdo los intendentes. Se produjo un acuerdo en especial entre San Fernando y Tigre, porque de manera dantesca todo lo que está enfrente de San Fernando era sección de islas del Tigre, pero a su vez el San Fernando tiene la segunda y la tercera sección de islas, que es del otro lado de los Paraná. Entonces no resignaba a los Paraná y se produjo un acuerdo que es: lo que está enfrente de San Fernando es jurisdicción compartida entre el Tigre y San Fernando. Cuando se empezó a formar la primera etapa de las nuevas islas del Delta en San Isidro, empezaron a surgir algunas ideas y algunos emprendimientos que podrían haber terminado en proyectos edilicios y hasta un puente, pero las políticas sustentables firmes y el compromiso con defender los espacios verdes del municipio dieron paso a lo que hoy es el principio de una gran reserva natural. Lo que sí queremos hacer nosotros, y a lo que me dedico desde hace 28 años, mucho antes de ser intendente, es a que el delta que se forma frente a San Isidro, que lo fuimos esperando, el delta crece entre 70 y 90 metros por año, en dirección desde el río Paraná hacia el río de la Plata, que el delta iba a llegar a San Isidro y que el delta no fuese producto en San Isidro de un negocio inmobiliario para realizar un relleno de isla de fuerte impacto ambiental sobre estas aguas. Lo preservamos para que siguiese siendo público y logramos el año pasado, ya siendo intendente, que fuese área verde. Mientras tanto hubo todo un trayecto de cosas. La media sanción que conseguí siendo diputado provincial, el acuerdo que hicimos entre todos los intendentes en la región metropolitana norte, formamos la región metropolitana norte, y de los primeros acuerdos que hicimos, que eran San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre, era justamente desanudar el problema que la sección de islas del Tigre, con una aprobación desde el Consejo Deliberante del Tigre, autorizaba a que se hiciera un country náutico con una ocupación de 700 y pico de hectáreas frente a acá, a donde nosotros vemos agua y vemos islas a nuestras espaldas,
y que además se conectaba de manera ya ultra obscena por un puente a la altura de la Catedral de San Isidro. San Isidro tiene un especial cuidado respecto del ambiente. Entonces, San Isidro es un lugar de baja densidad poblacional, San Isidro no es Torres. San Isidro en democracia fue recuperando su ADN, que es el hecho del cuidado del verde. Entonces, San Isidro es la decisión de que el borde sea blando, que no haya rellenos. San Isidro es tener la reserva ecológica, que justamente ya se retroalimenta con las islas del área verde que está a nuestras espaldas. Cada vez que la costa o el delta en un lugar se siente amenazado, ya sea en Buenos Aires, en Entre Ríos o acá, lo que hacen es recurren a estas islas que están intactas y recurren al cinturón ecológico. Entonces, cuando van al refugio ecológico, que es el último hito como Dios dejó la costa, esa ida y vuelta de los pájaros es lo que hace que se cree un círculo virtuoso que nosotros lo defendemos, es parte de nuestro ADN. Nosotros estamos muy orgullosos en lo social, en lo político, todos los distintos sectores que logramos poder aunarnos en eso que estaba de cuando mi padre era intendente, pero nosotros nos metimos a full en esto desde muy chicos, que era que había que preservarlo, que no correspondía, que frente a San Isidro, que no correspondía, pero que frente a San Isidro nosotros estábamos propuestos a que iban a ser públicas y que iban a ser área verde. Se discutía en ese momento cuáles eran las categorías que daba la ley provincial para eso, hasta que lo logramos el año pasado. Conseguí el acuerdo de los intendentes, pero el acuerdo de los intendentes no nos obstaculizaba a qué se podía hacer. El Consejo Deliberante en el Código de Ordenamiento Urbano le podía haber dado que en lugar de ser área verde hubiese sido otra cosa. Pero no, nosotros estábamos convencidos que lo que debe ser. Y además, cuando vos te dedicas a algo hay un sentido trascendente, que no es solamente el hoy o la generación que vos compartís o la que sigue, que hay un sentido trascendente que es a la generación que sigue, a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, que es que esto va a quedar como, por lo menos entre las calles Uruguay, límite con San Fernando, y la calle Paraná, es como Dios la hizo, y se va a poder disfrutar de eso, y eso es un bien social. Es muy importante la decisión que tomó el municipio en cuanto a conservarlas, porque sí, en otros lugares no se destinan totalmente a lo que es una reserva natural y es una inversión y es a largo plazo. Es una inversión a presente y a futuro, porque esas islas van a crecer muchísimo y quizás no nos damos cuenta, pero los ecosistemas nos brindan montones de servicios y lo lindo que tenemos acá también es que estamos viendo cómo nace un ecosistema nuevo, lo estamos viendo nacer y desde que está naciendo lo estamos cuidando. Todo lo que puede hacer el municipio para acercar a la gente al río es súper saludable, porque mirar lejos tiene un impacto en nuestras emociones muy grande. La naturaleza nos tranquiliza, el río nos tranquiliza. La naturaleza es sabia, la costa tiene que ser con juncos, que es lo natural de acá, y eso es lo que protege a la costa. Y tenemos que dejar que la naturaleza se exprese y aprovecharla y disfrutarla. La primera vez que me tocó pisar el banco nuevo, que va a ser la que nosotros le decimos tercera isla, y ver cómo la gente también disfrutaba de ese paisaje. Actualmente se ve solamente arena y ya los primeros juncos que empiezan a aparecer, y esos juncos con una primavera, un verano más, disparan y quizás el año que viene ya sea todo verde ese banco que hoy vemos ahora. Yo creo que siempre tuvimos conciencia del crecimiento del delta. Obviamente cuando uno es más grande es más analítico. Y bueno, el claro ejemplo es que yo tengo artículos de diarios que decía regatas enfrente del sudeste, y hoy hay árboles ahí. Y tengo un montón de fotos navegando enfrente de San Isidro, donde ahora está la isla que va toda la gente a tomar mate, ¿no? Cuando está bajo el río. Como tenés una foto de algo que viviste y que ahí corrías regatas o que nadaste y ahora estás parado con un árbol al lado, es una imagen muy fuerte, ¿no? Es algo que... y esto que te digo, ahora como lo vivimos porque está enfrente de nuestro club y vemos realmente cómo cambia día a día, es algo alucinante. Ver cómo crece el delta, estar navegando y ver que sale un junco y que al año siguiente son dos y
y cómo eso va creciendo es impresionante y es algo que no muchos conocen, porque tenés que estar en el agua para verlo realmente. Y me parece buenísimo que lo cuiden y que todo el mundo las pueda disfrutar. Imagínate que viene una persona que nunca vino al río y dice, vamos a la isla hoy, y cruzan en bote o en lancha y se pueden tomar un mate o estar sentados ahí y ver de fondo la ciudad, porque eso solo lo ves cuando estás en el agua. Cuando el sol se pone por el oeste, ilumina toda la ciudad, todos los vidrios de los edificios, y se hace es impresionante, parece una pintura. De chico me acuerdo bañarme en zonas donde hoy son islas. Hacer, digamos, todo tipo de juegos de playa donde hoy ya no se puede más porque son islas. Algo impensado. Me acuerdo que salíamos por las calles del Bajo de acá, de San Isidro, y veíamos el río, y hoy vemos islas. Pero repito, islas verdes, no islas con construcciones, no islas con edificación, con la mano del hombre, sino que islas verdes hechas por la propia naturaleza y intactas por la naturaleza, donde por supuesto el hombre puede ir a disfrutar. Por eso celebro muchísimo lo que está haciendo el municipio de San Isidro en ese sentido de conservarlo, protegerlo, y también que cualquier visitante pueda acceder, cualquier turista local, nacional, de cualquier lado, porque mucha gente viene de todos lados y no pueden creer, ¿sí?, la formación de estas islas en forma natural. O sea, quiero decir, ¿cómo nace una isla? Bueno, ya sabemos cómo nace. Lo importante es cómo las cuidamos a futuro. Trabajamos para que la gente lo conozca. El plan es que desde la estación fluvial puedan venir inclusive turistas y turistas extranjeros que vengan de Puerto Madero, que puedan conocer las islas, que puedan conocer cómo es algo único, cómo se forma un delta. Este es el tercer o cuarto delta del mundo. Los deltas conocidos obviamente son del río Nilo, el delta del Mississippi, el delta del Amazonas. Entonces, que lo puedan conocer a minutos de Buenos Aires, a escasos minutos de acá de San Isidro. Mirando un poco la punta del delta que ya tenemos sobre nosotros, esto nos va indicando un rumbo nuevo, un rumbo que debe ser preservado, porque en cierta medida guarda algo de especial y de natural que se va a seguir cuidando con solo el sentido de protección que la gente le dé. Y máxime nosotros, como podríamos decir, como iniciadores de esta alternativa de cuidado, porque esto va a seguir avanzando, nunca van a dejar de ser uno de los elementos importantísimos para toda esta zona norte, que es los espacios verdes, el hecho del buen aire, el hecho de la buena concentración de naturaleza de la cual podemos disfrutar, y que va a tener que tener, sí, mucho cuidado en cuanto a la comercialización. Así que debemos ser muy cuidadosos en el desarrollo que vayamos teniendo sobre este sector, porque es muy importante lo que en el futuro nos espera. Esto, los encargados somos nosotros en dar la dirección, pero los que nos escuchan tendrán la respuesta final del cuidado. Desde el 10 de julio de 1988, y luego de cambiar leyes, como la Ley de Islas del Delta, hoy un grupo de visionarios puede ver hecha realidad su visión, la visión de unas islas distintas, las de San Isidro.